Vamos a ver. Listo. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el curso de Metodología de Desarrollo de Software, ¿no? Como les decía, ¿no? La semana anterior es necesario que ya vayan buscando un proyecto. Para hoy era el plazo, para que trajeran de qué van a desarrollar, dónde lo van a desarrollar, lo que es la metodología de software, o qué metodología la puedo adecuar, ¿no? Si tienen, por ejemplo, si es de ferretería, si es de la parte, no sé, de un restaurante, o puede ser de una farmacia, ¿no? Botica, de ropa, de lo que sea, ¿no? La cosa que ya tienen que tener una idea, un software, dónde lo van a desarrollar, cómo lo van a hacer, ¿ya? Dentro de ello vamos a continuar con las fases de esta metodología, ¿no? Anteriormente estábamos viendo la metodología RUP, ¿no? Y esta vez vamos a ver las fases ya, las fases de desarrollo de esta metodología, ¿no? Decíamos que esta metodología RUP es una metodología iterativa, ¿no? Que se enfoca hacia diagramas de caso y uso, ¿no? De manejo de los riesgos, el manejo de la arquitectura, ¿no? Ya sabemos que es un proceso de ingeniería que va a suministrar un enfoque para asignar tareas, responsabilidades dentro de una organización. Esta metodología se está utilizando últimamente, ¿no? De una manera adecuada. Claro que es para proyectos muy grandes, pero también se puede adecuar, ¿no? Ya que estamos con las metodologías ágiles que están desfasando a muchas metodologías, pero esta metodología se adecua, ¿no? Al desarrollo de un software, ¿no? Vamos a ver las fases de lo que tiene cada uno de los procesos. A ver. Dentro de las fases de desarrollo de esta metodología, pues vamos a ver lo que la parte inicial, ¿no? La elaboración, ¿no? La construcción y la transición, ¿no? Estas son las 4 fases que vamos a trabajar, ¿no? Luego se lo va a explicar, ¿no? Acá vamos a tener este pequeño flujo de trabajo que vamos a tener, que es de la parte vertical y la parte horizontal, ¿no? Ya sabemos que RUP, ¿no? Se desarrolla en ciclos, ¿no? Teniendo un producto final de cada ciclo, ¿no? Aquí vamos a tener un producto final de cada uno. Por ejemplo, en requerimientos, obviamente al inicio vamos a pedir requerimientos, ¿no? Cuando hablamos de requerimientos, jóvenes, vamos a ver qué es lo que necesita para nosotros trabajar con el desarrollo de software. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un software para restaurante, ¿cuál será su requerimiento? ¿No? Su requerimiento va a ser pues que la caja de ventas tenga acceso con cada una de las mesas, ¿no? Y estas mesas a su vez que estén conectadas con la cocina, ¿no? Para cuando uno hace un pedido, va a digitar los platos y este pedido directamente va a ir ¿a dónde? A la cocina, ¿no? Ahora, la cocina también tiene que tener una conexión con almacén, ¿no? Para ver si existe o no existe esos productos. Entonces, todos estos requerimientos los vamos a hacer a mano, vamos a hacer, entrevistarnos ¿no? Con el usuario que va a requerir este sistema, ¿no? Todos estos requerimientos. Una vez que ya juntamos todos estos requerimientos, vamos a ir recién a análisis y diseño. Vamos a analizar, a ver, si voy a tener, por ejemplo, 10 mesas, y estas mesas obviamente tienen que tener contacto con caja, tienen que tener contacto con administración, ¿no? Para saber, ¿no? Si está haciendo una adecuada función. Luego vamos a diseñar de qué manera estos van a tener una relación, ¿no? Van a tener relación, por ejemplo, con la cocina, ¿no? De esta manera vamos a hacer un análisis y diseño. Dentro de este análisis y diseño nosotros vamos ya trabajando con los diagramas de caso y uso, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a hacer nuestro pequeño plano, ¿no? Ya en la construcción vamos a ir conjuntamente con el diagrama de clase y uso, ya, pero vamos a ir de una manera, vamos a codificar, ¿no? Una vez que ya está codificado, vamos a hacer las pruebas, ¿no? Pero todo esto es, mira, ve, tiene una fase de concepción o inicio, elaboración, construcción y transición. Todos estos tienen fases, ciclos, que tienen que cumplirse, ¿no? Eso lo vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto,
En esta metodología, RUP, ¿no?, tiene dos dimensiones. Como ya leímos viendo anteriormente, tiene dos dimensiones. Uno, la parte horizontal, ¿no? Todo lo que es horizontal, de aquí, ¿no? Que va a representar el tiempo de muestras, aspectos, ciclos de vida del proceso, de cada una de sus fases. Y en la parte vertical, aquí, la parte vertical, en esta parte, va a representar las disciplinas, ¿no?, que van a agrupar todas las actividades. Aquí están las actividades, ¿no? La primera dimensión, ¿qué va a representar? Va a ser dinámico, ¿no? El proceso. Se va a expresar en términos de fase, iteraciones, ¿no? Y la finalización de cada fase, ¿no? Siempre va a haber un hito. Aquí vamos a hablar de hitos en el intermedio. Cuando ya terminamos la fase de inicio, aquí va a haber un hito. Si realmente todos estos requerimientos es necesario, o es demasiados requerimientos para ese producto, o necesitamos más requerimientos para poder desarrollar, o para poder hacer un análisis. Lo mismo, cuando termino el análisis o la elaboración aquí, va a haber otro hito. Se va a preguntar, ¿será todo este análisis y diseño suficiente para seguir la construcción? ¿O requerimos más? ¿No? O sea, va a tener una pausa, pero donde se va a hacer todas estas preguntas para poder pasar a otra fase, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un aspecto diferente, ¿no? De qué manera ya va a trabajar nuestra, ¿no?, nuestra metodología, ¿no?, nuestra ruta. Entonces, cuando hablamos ya de la primera dimensión, o sea, la parte que es horizontal, ¿no?, va a representar, hemos dicho, que el aspecto dinámico, ¿no? Y ahora la parte vertical, la otra parte, la segunda, ¿qué va a representar? Si el otro es dinámico, el otro va a ser, pues, estático, ¿no? Va a contener ese proceso, ¿no? Como se determina en términos de componentes, procesos, disciplinas, actividades, flujos de trabajo, ¿no? Los artefactos, los roles, todo se va a trabajar aquí. Todo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, para eso se necesita, ya que ustedes ya tienen un proyecto, para nosotros ir implementando de una u otra manera, ¿no? Y vamos a ver qué metodología. De repente la metodología anterior se adecua también a este sistema. Dependiendo tu disponibilidad de trabajo, se va a realizar el tipo de uso de metodología, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a tener la fase de inicio, elaboración, construcción y la entrega, ¿no? En, entre la fase de inicio, ¿qué va a ser esta fase de inicio? ¿No? Durante esta fase, las iteraciones se van a centrar con mayor énfasis en lo que son las actividades, el modelamiento de la empresa, sus requerimientos, ¿no? Esta fase se va a centrar más en buscar, en planear todo de la empresa, todo lo que se necesita. Como les mencionaba, necesito ventas, necesito cocina, necesito almacén dentro de un, dentro de un software de restaurante, ¿no? Y ahora lo que necesito en ventas tengo que tener caja. Las cajas tienen que estar conectadas con cada una de las mesas para que hagan su pedido, ¿no? Esto y todo. O sea, aquí lo que vamos a hacer es un prototipo de cómo va a ser el software. Ya cuando entramos nosotros a la parte de la elaboración, ¿no?, en esta parte, durante esta fase nosotros vamos a entrar en el desarrollo de todos los casos y usos, ¿no? Por ejemplo, el mesero, ¿con quién va a tener contacto? Va a tener contacto con la caja, ¿no? Va a tener contacto con la cocina, ¿no? Ese tipo de caso uso lo vamos a desarrollar, ¿no? De cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, esta fase de elaboración, como les vuelvo a decir, va a tener contacto con el caso y uso, tomando como base su diseño, ¿no? Como su labor de serie de requerimientos que ya nos atendió anteriormente. De acuerdo a eso, los vamos a ir desarrollando su diagrama de casos, ¿no? Ahora, en la parte de lo que es la construcción, la parte de aquí, ¿no? En esta fase, durante esta fase se va a llevar a cabo, ¿no?, lo que es el producto, ¿ya?
por medio de una serie de iteraciones, ¿no? Las iteraciones van a estar de acuerdo a los hitos. Los hitos nos van a decir a nosotros si realmente ya se necesita, ya está terminado el análisis de diseño, o necesitamos añadir otra más. O ya no necesitamos, es mucho, ¿no? Para la fase de construcción, ¿no? Después lo vamos a ver la última fase, que es la, ¿no? La de transición. Durante esta fase ya se va a buscar garantizar que el producto esté preparado para su entrega al usuario, ¿no? Ya va a estar finalizado todo. Y ahí vayan a terminar las pruebas. Si va a funcionar o no funciona. O hay que añadir algunas cosas más. Ya es la finalización, donde va a existir pruebas. Bueno, esta fase, siempre, como he dicho, el inicio va a tener lo que es documentación de inicio. Aquí vamos a tener en la elaboración programas de la arquitectura, como decía Cassius Dios. Aquí vamos a tener en lo que es la construcción ya el producto en versión beta. Esto quiere decir que ya le vamos a terminar la construcción. Ya va a haber codificación, todo esto, ¿no? Y la transición va a ser el producto final, pues, donde va a pruebas de sistema, de distribución de material, manuales de usuario, de qué manera se va a hacer uso del software, ¿no? Todo esto, ¿no? En el inicio siempre va a haber alcances del proyecto, expectativas iniciales de cómo va a ser, ¿no? En la elaboración va a especificar los requerimientos que generan los modelos, ¿no? Modelos de UML, ¿no? Va a implementar la arquitectura, ¿no? Todo esto lo vamos a desarrollar paso a paso, ¿no? Para que tengan solo una visión de lo que vamos a hacer, de lo que se va a realizar para el uso de esta metodología, ¿no? Todo esto, lo que les dije, de las fases de inicio, de todo, lo vamos a ver a través de un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico, un ejemplo que puede ser como cualquier otro pedido, ¿no? Un delivery que ahora mayormente existe. Vamos a plasmarlo todo esto en un ejemplo pequeño, cómo van todas estas fases, ¿ya? Bueno, vamos a pedir una pizza o vamos a pedir un pollo a la brasa a domicilio o no sé, un menú, pero vamos a pedir, ¿no? Vamos a pedir a domicilio para enfatizar lo que es, cómo se implementa esta metodología en un simple pedido nada más. Un simple pedido, lo puedo hacer en este caso una pizza, ¿ya? Bueno, en la fase de inicio, como ya dijimos, necesitamos todos los requerimientos necesarios, ¿no? ¿Qué va a hacer esta fase? Aquí bien. Esta fase se va a especificar los requerimientos, como le dije, se va a definir los casos de negocio, ¿no? Por ejemplo, el caso del restaurante ya hemos definido, ¿no? La mesa tiene que estar vinculada con caja, ¿no? La mesa tiene que estar vinculada con la cocina, ¿no? Y la cocina tiene que estar vinculada con el almacén. La caja tiene que estar vinculada con la parte administrativa, ¿no? Todos estos procesos lo vemos ya de una parte inicial de cómo va a ser la construcción. Bueno, ¿no? Se definen los casos de negocio y se empieza a describir, ¿no? El alcance de los actores primarios. Los actores primarios son pues, la caja, el mozo, el usuario, ¿no? La parte administrador. Todas son esas partes, son la parte de lo que son los actores primarios, ¿no? Que van a interactuar dentro del software. Obviamente el cocinero, la cajera, el administrador. ¿Y quién es más? El usuario. Todos ellos van a interactuar dentro del software, ¿no? En los factores críticos a la hora de entrega del proyecto, ¿no? El producto, ¿qué va a ser el producto? A ver, el software es un documento de visión general. ¿Qué va a tener? Requerimientos generales del proyecto. Obviamente, ¿qué es lo que se va a necesitar? Características principales. Características principales de la caja. Características principales de la cocina, ¿no? La cocina tiene que hacer un pedido, ¿no? ¿A dónde? A almacén. ¿Existe o no existe el producto? ¿No? A la cocina, ¿qué se le va a pedir? La comida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esta opción? En la primera opción, ya el modelo inicial de caso y uso tiene que estar listo entre 10 a 20% ya listo, ¿no? Las interacciones que va a tener, ¿no? El usuario con el mozo con la caja, el mozo con la cocina. Y así, todas esas interacciones de modelo caso y uso ya tiene que tener mayormente lo que es ya de 10 a 20%. Ya. Ahora, el caso de negocio, las ventas, ¿no? Va a tener un contexto, un criterio de éxito.
¿no? Pronóstico financiero, obviamente, que va a reducir tiempo, ¿no? Va a reducir tiempo, ¿por qué? Va a reducir tiempo cuando tú haces pedido como usuario, vas a pedir al mozo, ¿no? El mozo va a estar con su tablet ahí, pidiendo, ingresando, primeramente, las entradas, ensaladas, luego, plato fuerte, las comidas, ¿no? Postre. En todo eso, ya una vez que el mozo está digitando todo eso, a ese instante debe ir el voucher a la caja, debe ir el voucher, el tiquete a la cocina. En ese tiempo, ya no es necesario que el mozo esté yendo a pedir a la cocina, ¿sabes qué? Necesito tal plato, ¿no? De esa manera se tiene que trabajar con un software. Va a reducir muchos procesos, ¿no? Por eso es. La identificación de inicial de los riesgos, el plan del proyecto, ¿no? De uno más prototipos. Hay que hacer prototipos, cómo va a funcionar ya nuestro software, ¿no? De eso se trata, de usar las metodologías. Las metodologías te ayudan a desarrollar todo este proceso, ¿no? A veces no sabes ni por dónde empezar, ni cómo hacer, pero cuando ya utilizamos una metodología, ya tenemos un inicio, un proceso, ¿no? Y al final un término. Todo eso se va a hacer. Entonces, decimos que inicio. ¿Qué dijimos anteriormente? Vamos a pedir una pizza, ¿no? Esto va a ser nuestro ejemplo. Cuando nosotros iniciamos, acá iniciamos la fase de RUP, ¿no? Acá tenemos un hito. Siempre va a haber, después de un inicio va a haber un hito. El objetivo del ciclo de vida de esa parte. ¿Qué va a hacer, no? Las partes interesadas deben acordar el alcance, la estimación, tiempo y costo, ¿no? En el inicio. Comprensión de los requerimientos plasmados en cada caso de uso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? No sé, ahí está. Al pedir una pizza al cliente, vamos a llamar por teléfono, realizar un orden, ¿no? Esto sería un requerimiento que quiere una pizza de pepperoni. Si nosotros queremos pollo a la brasa, agarramos nuestro teléfono. Bueno, los que están en Huánuco van a decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a llamar a Shorton, quiero comer un pollo bien rico con las ensaladas, papas y todo eso, ¿no? Esto va a ser nuestro inicio de nosotros, el inicio de un proceso, ¿no? Ya sabemos, ya, vamos a llamar al operador, ¿no? Es la parte inicial. Luego vamos a entrar a la parte de la elaboración, ¿no? La parte donde ya tus casos y usos deben estar de una forma adecuada, ¿no? La fase de la elaboración, ¿no? Vamos a tener unos ciertos objetivos que nos van a ayudar bastante a determinar este proceso. El primer objetivo es analizar el dominio del problema. ¿Cuál es el problema que está? Por ejemplo, yo quiero hacer un caso y uso de lo que es, ¿no? Entre el mozo y la cocina, ¿no? Antes de eso tengo que haber una iteración del cliente, el pedido del cliente. El cliente va a hacer su pedido al mozo y el mozo va a llevar, ¿no? Entonces, ¿cuántos actores van a trabajar? Van a trabajar en ese instante 3 actores. Entonces, vamos a analizar acá el dominio del problema, ¿no? Vamos a establecer, ¿no? La arquitectura, bases sólidas. Vamos a desarrollar el plan del proyecto. ¿De qué manera vamos a hacer esta conexión entre la base de datos de ventas con la base de datos de cocina, ¿no? Va a hacer esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué más? Vamos a eliminar los elementos de mayor riesgo para el desarrollo del éxito. Claro. Por ejemplo, los elementos que podemos eliminar se va a generar ya cuando estamos utilizando el software, ¿no? Por ejemplo, no va a funcionar así como nosotros queremos. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi pedido, como decía, el mesero está con su tablet pidiendo todos los pedidos y él automáticamente va directo a cocina. No es necesario ya que va a caja, ¿no? En caja lo que único se puede, ahí dice eliminar los elementos, ya no es necesario que un voucher va a caja porque no es necesario. El voucher tiene que ir a la cocina. En caja solamente, ¿qué va a hacer? Va a visualizar qué mesas están ocupadas y qué mesas no están ocupadas. Entonces vamos a eliminar ese proceso de emitir un voucher en caja, ¿no? Eso es lo que se va a hacer solamente para el pedido, ¿no?
En esta fase se va a analizar el dominio del diseño de la aplicación. Vamos a establecer las fases de arquitectura, ¿no? Del software. Es la más importante, de verdad. Que en la elaboración, esta parte aquí, ya vamos a tener nuestro diagrama de caso uso, nuestro diagrama de entidad de relación, todos los diagramas que vamos a requerir para la elaboración del software, se va a elaborar aquí. Antes de llevar a código. Aquí vamos a hacer nuestro plano, ¿no? Aquí vas a hacer todo el diseño que tú quieres hacer para el software, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros, por eso es la parte más importante, ¿no? Claro, obviamente todos son importantes, ¿no? El requerimiento, si no sería la parte inicial, no habría la parte de elaboración. Pero ya estamos empezando por algo, pero aquí es nuestro plano. Si tú le das el plano a cualquier maestro, te lo va a construir. Si tú le das a cualquier que sabe de códigos, tú le das el plano, los diagramas de caso, yo quiero que me haces un software, ahí está, mi diseño. Entonces, se va a diseñar, se va a elaborar la codificación, ¿no? Bueno, seguimos en los productos. En la parte de más crítica del proceso, al finalizar de toda la parte de ingeniería, la dura, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, ¿no? De toda la ingeniería, de todos los casos que se van a realizar, a veces es un poquito tedioso, ¿no? Entregar, ¿no? Tienes que darle este plano a personas que realmente conocen, ¿no? Tú diseñas tu plano. Yo quiero que este actor está en contacto con este actor, tiene relación. Obviamente, si le das a una persona que no sabe, pues, no lo va a elaborar, no va a saber leer, ¿no? Tiene que ser haber alguien. No, a partir de aquí la arquitectura, los requerimientos y los planes de desarrollo van a ser ya estables, claro, porque ya vamos a tener el diseño, ¿no? Y además, mira, ve, el modelo de casos ya debe estar en un 80%. Imagínate, ya pues, casi terminada, ¿no? Porque al inicio ya teníamos que estar en un de 10 a 20%. Ya en el caso de elaboración ya más, ¿no? Ya casi a un 80% para poder concluir, ¿no? El único que aquí nos faltaría, pues, el diagrama de entidad-relación que se va a hacer, ¿no? Es ya se va modelando de acuerdo a tu base de datos, ¿no? Va a haber la descripción de la arquitectura del software, ya hay menos riesgos en esta parte ya, porque ya estás en un 80%, es bastante avance, casi como término, ¿no? Bueno, aquí lo que se va a construir es una arquitectura ejecutable, ¿no? Aquí va a ser los casos de usos críticos, los riesgos identificados, ¿no? Siempre en los hitos vamos a tener los casos críticos y los riesgos a identificar, ¿no? Va a haber un prototipo ejecutable de la arquitectura, va a haber la lista revisada de riesgos del caso de negocio, va a haber un plan de desarrollo para el resto del proyecto, obviamente va a haber un manual ya del usuario preliminar, ¿no? De qué manera, cómo lo va a utilizar, por ejemplo, el mesero, el sistema, cómo lo va a utilizar la cajera, el sistema, ¿no? De qué manera puede hacer uso la parte de cocina, el software para almacén, ¿no? Todos estos casos ya se ve. Va a haber un manual, obviamente tienen que hacer manuales. Cuando se desarrolla software hay que hacer manuales, ¿ya? Esta es la parte del hito que les decía, ¿no? En la parte del hito siempre va a haber esa conjetura. Si ya está casi todo terminado, o volvemos atrás. Aquí es, ¿avanzas o te quedas? ¿No? Acá donde se va a reducir costos o aumenta, ¿no? Las condiciones de éxito de la elaboración. ¿Es estable la visión del producto? Se va a preguntar aquí, ¿no? ¿Es estable la arquitectura? Pregunta. Las pruebas de ejecución demuestran los riesgos que han sido elaborados y resueltos. Va a preguntar todo. Dentro del listo se va a preguntar estas preguntas, ¿no? ¿No? ¿Están de acuerdo con el plan de todas las personas involucradas? ¿Cuántas personas están involucradas en el desarrollo de software? ¿No? A ver, vamos a correr nuestra pantallita. Siguiendo con nuestro ejemplo de la pizza, una vez recibida el orden, el chef piensa los ingredientes, qué va a utilizar, cómo va a cocinar, el horno y en cuántos grados de temperatura va a estar, ¿no? O sea, una vez que ya tú haces tu pedido, ¿no?
va a llegar a la cocina ese pedido. Nosotros hemos hecho un pedido por la operadora, que necesitamos una pizza, ¿no? Ya la orden llegó a la cocina, ¿no? Entonces acá en la elaboración, una vez recibí la orden, el chef va a pensar en los ingredientes que va a utilizar, cómo lo va a cocinar, ¿no? En el horno, ¿no? Y a cuántos grados de temperatura lo va a hacer. Todo esto se pregunta el chef. De esta manera vamos a trabajar. Acá hay una relación intensa de casi uso, ¿no? Para poder trabajar. Ahora ya nos vamos a la construcción, ¿no? Vamos a bajar esta pantallita. Ya, ahí está. Entonces, en la fase de construcción, en esta fase ya todos los componentes restantes ya de desarrollo se van a incorporar en el producto, ¿no? Ya esto va a ser probado en profundidad, ¿no? En la parte de construcción ya va a ir los códigos, ¿no? Todos los diseños ya que hemos hecho se va a realizar acá, ¿no? Acá ya vas a utilizar tu lenguaje de programación que más te adecua. Puede ser Java, ¿no? Puede ser Python, o simplemente una base de datos simple, ¿no? También puedes utilizar PHP, ¿no? De acuerdo ya al tipo de software que va, al tipo de proyecto que vas a desarrollar, vas a utilizar un lenguaje de programación adecuado, ¿no? En los productos vamos a tener el producto de software ya integrado y corriendo en la plataforma adecuada, y ya el manual de usuario ya casi va a estar listo, ya una descripción, ¿no? Ya de cómo va a estar actualmente ya el software, ¿no? Esto lo que se va a desarrollar se va a componer del desarrollo de cada aplicación, de esta parte de la construcción, ¿no? Como siempre va a haber los hitos siempre van a estar presentes, ¿no? Dentro de este hito se va a tener el producto beta, ¿ya? Que se va a dedicar, si puede ponerse en ejecución sin mayor riesgo, ¿no? Las condiciones de éxito del producto va a estar maduro, estable ya para instalarlo en el sistema, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a llevar esto hacia arriba. En nuestro ejemplo, ya el chef va a seguir los pasos previamente establecidos, ¿no? Va a unir todos los ingredientes en la cocina y la pizza, ¿no? En esta parte de la construcción ya el producto se va a desarrollar a través de iteraciones, donde cada iteración se va, ¿no? Se va a involucrar en las tareas de análisis, de diseño, implementación, ¿no? Las fases de estudio, el análisis, se van a dar en la arquitectura, en la parte básica, ¿no? Esta parte va a ser de una manera incremental, ¿no? Conforme que se va construyendo, los cambios de estructura, ¿no? Todo lo que se va a hacer en la parte de la construcción ya va a haber, por ejemplo, gran parte de trabajo ya va a ser lo que es programación. Va a haber pruebas, se va a documentar tanto en sistema construido como en sistema de manejo, ¿no? Lo que se va a hacer ya en esta fase va a proporcionar un producto ya construido, ¿no? Con toda la documentación necesaria, ¿no? Imagínate cómo transcurre, ¿ven? Desde la primera fase hasta la fase de construcción. Y ahora nos vamos a ir a la última fase, ¿no? A la última fase, lo que es la transición, ¿no? Esta fase de transición, ¿no? Su objetivo es ¿no? Traspasar ya el software desarrollado a la comunidad de usuarios. O sea, aquí el usuario ya tiene que estar haciendo uso, ¿no? Una vez instalada va a surgir implementos. Obviamente, ¿no? Como todo software, cuando ya instalas, ¿no? Va a haber pruebas y pruebas y pruebas para que puede trabajar. Ah, obviamente el usuario no va a hacer uso de eso, ¿no? Va a haber pruebas betas para validar los productos, validación de modelos, ¿no? Ya, se va a centrar en actividades de requerimiento, ¿ya? Para colocar el software, ¿ya? ¿En quién? En manos del usuario, ya aquí lo va a hacer uso. Si es del programa de restaurante, ¿qué va a hacer? Aquí ya le va a dar el uso. ¿Quién le va a dar uso? El mesero, el cajero, el personal de cocina, en la parte administrativa, todo ello ya le van a dar uso a este software, ¿no? Viendo aquí la parte de transición, el objetivo es obtener autosuficiencia, ¿no? Por parte de usuarios.
Acá los usuarios ya tienen que saber cómo se usa, ¿no? Concordancia de logros y productos por parte del personal. Lograr un consenso cuanto antes para... Mira, aquí siempre va a haber nuestro hito, al final, el producto. Si el producto está bien, va a ir todo excelente, se va a pagar, ¿no? Y al final de nuestro ejemplo, de nosotros ya también la parte final, va a ser, el producto es empaquetado y llevado a su destino para ser entregado al cliente, ¿no? La pizza ya va a llegar, pues, al cliente, o el pollo a la brasa va a llegar a la casa, al domicilio, ya listo, ¿no? De entrega, de esa manera, ¿no? Luego vamos a tener lo que es la fase de evolución, la última fase, ya, pues, si, siempre va a haber este pequeño cambio en algunos clientes que le van a querer añadir algo al software, ¿no? Siempre te van a pedir de lo que ya esto ya va condicionado con costos también, ¿no? En la parte de evolución va a haber actividades asociadas, ¿no? Con implementación de nuevas versiones, un producto más maduro, cada ciclo en evolución de fases, ¿no? Como ya vimos la fase de iniciación, elaboración y construcción, ¿no? ¿No? En el ejemplo que nosotros pusimos al inicio es de la pizza, ¿no? Entonces ya, como tenemos el restaurante, la pizzería, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No? La pizzería, para estar siempre actualizada, como siempre está, ¿no? Va a evaluar sus estadísticas, ¿no? Y se va a dar cuenta de que la pizza de queso es la más pedida, ¿no? ¿Qué alimento es más pedido en tu restaurante? ¿O qué es lo que se vende más? ¿No? Entonces ya, como es la más pedida, va a introducir un nuevo requerimiento y se vuelven a seguir todos los pasos para obtener un nuevo producto, ¿no? Todo lo que se hace dentro de una fase, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí para continuar, jóvenes? Si desean pueden escribir o tenemos 3 minutos para hacer y continuar, a ver. A ver, escriben. ¿Nadie? A ver. Muy bien, Soledad. Está claro. A ver, Soledad, dime, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cómo se llama? ¿De qué va a ser? ¿De restaurante? ¿De ferretería? No sé, lo que más te agrade, pues, a ti, ¿no? Todos tus softwares tienen su proceso, ¿no? Si quieres ser de veterinario o quieres vender una ropa, tiendas online, pueden hacerlo, ¿no? No solamente se trata de todo en mesa, ¿no? Pueden hacer sus páginas web también. Lo importante es que el, la metodología lo usa. Eso es más importante, ¿no? Bueno, eh, tenemos 2 minutos. Volvemos a ingresar a ver para concluir con el curso y luego vamos a pasar a la parte, lo que es, ¿cómo se llama? La parte de, la parte asíncrona, lo que nos toca trabajar dentro de la plataforma, ¿ya? Vamos a trabajar lo que es los foros, ¿está bien? ¿Ya? Ingresan al mismo link, por favor, para que puedan trabajar, para que puedan ingresar. Vamos a ingresar al mismo link, por favor, ¿ya? Vamos a tomar asistencia. Ya, ingresemos al mismo link, ¿ya?